Aplausos. Aleluya. Fuertes aplausos para el Señor. Aleluya. Fuerza en esas manos para alabar al único que merece la gloria. El tema de hoy es cuando todo parece perdido. Ay, ay, ay. La mayoría de las veces, los cristianos aplicamos la fe cuando nos está saliendo bien las cosas. Pero la fe no es para cuando nos está saliendo bien las cosas. Decir gloria a Dios, levantar las manos, alabar a Dios, no solo es cuando todo está bien. Eso se llama agradecimiento. Eso es una actitud que sale espontáneamente, a no ser que sean los mal agradecidos. Pero todo aquel creyente que ama a Dios, note bien lo que estoy diciendo, que ama a Dios, cuando Dios le pone en sus manos lo que necesitaba o lo que estaba pidiendo, levanta sus manos y agradece al Señor, porque reconoce que fue Él. Pero la fe es para usarla cuando no tienes lo que estás pidiendo, cuando aún no se te ha entregado en la mano lo que tú necesitas. Entonces ahí es cuando usted saca su arma, que se llama la fe, y dice: ahora yo voy a ver lo que quiero ver. Alguien está entendiendo en este día. Y es que comienzas a ver y comienzas a disfrutar lo que tú estás pidiendo. Ay, ay, ay. Entonces, por eso el título de hoy, ¿cómo está? Danaya está. Gloria a Dios por ella. Cuando todo parece perdido. Después de una alabanza, de una adoración como esta, no importa que no haya pianista. Queremos, vaya, el hermanito Daniel es de mucha bendición para la iglesia. Pero si no lo hay, mira, hay guitarra, hay el otro y están las cuerdas vocales suyas. Ese es el mejor instrumento que hay aquí. Ahora, cuando todo parece perdido. El texto bíblico está en Salmo, capítulo 3, verso 1 al 8. Este salmo, todos los salmos me gustan, pero este yo lo uso mucho y primera vez que predico sobre él. Salmo, capítulo 3, verso del 1 al 18. Lo voy a leer por allá. No tiene 18. Al 8. Solo dice para ver que usted... Salmo 3, capítulo 3, 1 al 8. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, diga enemigo. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Diga murmuración. Lo voy a repetir. Muchos son los que dicen de mí. Ahora diga de mí. No hay para él salvación en Dios. Repito otra vez. Murmuración. Selah. ¿Qué quiere decir Selah? Una pausa. ¿Para qué? Para meditar. Muchos son los que dicen de mí. Parece que ahí en el Selah ese dijo: me acuerdo de aquel amigo mío que cuando yo estaba pasando la prueba comenzó a hablar más de mí. Me acuerdo cuando se levantaron la gente que yo ayudaba. Me acuerdo cuando aquellos que decían que yo no podía lograr nada. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Diga protección. Ahora volvió Selah. Hace otra pausa. Muchos, bueno, sigue Danay. Mas tú, Jehová, yo no lo sé de memoria, pero lo quiero leer. Mas tú, Jehová,
eres escudo alrededor de mí. Diga protección. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Diga alabanza. Diga adoración. ¿En medio de qué? ¿En medio de qué? En medio de la prueba. Ay, ay, ay. Ahora, con mi voz clamé. Diga oración. Ay, ay, ay. A Jehová. ¿A quién? A Pancho el carnicero. A Juan el lechero. Al médico Francisco. A Jehová. Y él me respondió. Dios siempre responde. Algunas veces dice sí. Yo me acosté y dormí. Diga confianza. Y desperté. Porque Jehová me sustentaba. Diga provisión. No temeré a 10 millares de gente. ¿Qué quiere decir eso? Fe. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú herites, diga recuerdo, porque tú herites a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantate. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Mira, vamos a ver fuerte. La salvación es de quién? De Jehová. Sobre tu pueblo sea que su bendición. Tu bendición. Diga prerrogativa divina. Quiere decir esto que viene ¿qué? La salvación viene de quién? De Dios. Aleluya. La palabra de Dios está bendecida. Bueno, voy a hablarle, voy a predicarle sobre este salmo, voy a dispararle y me voy a mandar a correr. Hay una estrategia de la tiniebla que la iglesia misma no ha entendido. Déjame porque aquí Venancia me está atendiendo mejor. Venancia, hay una estrategia de las tinieblas que la iglesia no ha podido adoptarla, no ha podido llevarla a cabo. Y es, entonces está poniendo más bueno, como dicen los jueves, que a pesar de que el Señor mismo dijo, mirad, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Es como un sándwich de McDonald's o Burger King caminando por la Habana Vieja hasta ahora. Un ejemplo. O por el barrio tuyo allá en tu país. Imagínate que lo que le van a caer arriba es, la gente van a alargar hasta los dientes de las mordidas que le van a tirar al aire. Entonces, Cristo decía, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Eso quiere decir que no nos está enviando a un lugar bueno, nos está enviando a un lugar que necesitamos agarrarnos de Dios, necesitamos la protección de Dios y necesitamos estar firmes, con perseverancia. ¿Y ser qué? Ser valiente. La palabra de Dios dice que en el reino de los cielos se hace ¿qué? Fuerza, y solo los valientes lo arrebatan. Por tanto, sé astuto como las serpientes. ¿Cómo hace la serpiente? Se acerca el animalito y cuando tú miras está arriba. Por tanto, sé astuto como la serpiente e inocente como la paloma. Bueno, algunos cristianos se le han agarrado esta parte de astuto como serpiente y han olvidado lo de manso como paloma. Lo ves que siempre andan como serpiente. Eso está en Mateo 10:16. Hay cosas que el enemigo mismo nos puede enseñar a nosotros. Hay cosas
que nosotros como iglesia no hemos podido imitar de las tinieblas. De pastor, como usted va a decir que vamos a imitar, si las tinieblas tienen que imitarnos a nosotros. ¿Usted sabe qué cosa es? La unión y la unidad, la aliación que hace el enemigo. Mira, aunque tú te duermas, el enemigo no va a dormir. El enemigo es espiritual, no duerme. Es más, que por las noches, cuando más él sale a atacar. Cuando más accidentes hay, cuando más robo hay. Aunque aquí en Miami ya está a las 2 de la tarde, ya están. Pero bueno, se unen. Hay una frase de allá de mi país, de los líderes de nuestro país, que dice: un pueblo unido jamás será vencido. ¿Cómo era? Él lo discute bueno, tú ibas ahí a la tribuna abierta, ¿no? Un pueblo unido jamás será vencido. Pero mira, una iglesia unida jamás será vencida. Porque nosotros no tenemos a un jefe con barba que ya está en el mismo infierno. No se arrepintió. Pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso y pertenecemos al reino de los cielos. Llega el momento donde el enemigo unifica sus fuerzas. No porque le caiga bien el aliado, no porque se lleve bien con el que él se unifica, sino porque se unen para hacerte la guerra a ti. ¿Usted no se ha dado cuenta que tú te buscas una situación con alguien y de pronto tú ves que esa persona se alió al enemigo que tenía y al otro enemigo? Cuando tú ves a alguien, se reunió un grupo, un ejército de gente que no se llevaban entre ellos, que entre ellos se pedían la cabeza. No lo han visto. Esas son las estrategias del diablo. ¿Y qué es lo que hace? Que se unen entre ellos porque dicen: el enemigo ahora nos vamos a levantar contra el justo. Y tú dices: pero esas personas nunca hablaron y ahora hablan. Ahora están aliados para tirarte a ti. Esas son estrategias antiguas del diablo. Entonces llega el momento donde el enemigo unifica su fuerza, y no porque le caiga bien el aliado, sino porque sabe que en la unidad está la fuerza. Hay las grandes posibilidades de la victoria. Y Jesús mismo dijo que el reino de las tinieblas no está desunido. ¿Cómo lo dijo Cristo? Cuando le dijeron: oye, pero tú sanas a la gente por Belcebú, decían los fariseos. Y él dijo: si yo echo fuera demonios por Belcebú, por el diablo, entonces el reino de las tinieblas está dividido. Porque con que demonio va a echar fuera demonio. Entonces le digo: una casa dividida entre sí no puede prevalecer. Un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Una familia dividida entre sí no puede prevalecer. Será destruida. Porque el enemigo entra donde hay división, desunión, donde hay grupo, donde hay contienda. Ese es el ambiente, ese es el escenario que le gusta al enemigo. ¿Sabe por qué se está metiendo el enemigo en la economía? Porque hay desunión en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque hay cuentas por aquí, cuentas por acá. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. ¿Por qué? Porque ¿por qué se mete en tu hogar? Porque hay desunión entre los matrimonios. Porque el esposo le quita la razón a la esposa y la esposa le quita la razón al esposo delante de los hijos. Y los hijos después forman una anarquía espiritual ahí en el mismo hogar, que no respetan a nadie. ¿Has visto esos niños? Que cuando la mamá los regaña, van a estar: papá, mamá me regañó, voy a ir para allá. Y cuando lo regaña el papá, van a estar la mamá: papá me regañó, voy para allá. Entonces se mantiene a hacer los demonios, formando división, formando pleitos, caos y problemas. Porque por ahí es por donde él entra, por esas puertas. Pero cuando estamos unidos,
Dice la Biblia que dos no pueden caminar juntos si no están unidos, si no están de acuerdo. Ponte de acuerdo con tu hermano, ponte de acuerdo con tu esposo, ponte de acuerdo con tu esposa, ponte de acuerdo aunque no pienses igual a ese que está sentado a tu lado. Ponte de acuerdo y dile, somos hijos del mismo Padre, somos redimidos por la misma sangre y tenemos un mismo Espíritu que se llama el Espíritu Santo. Aparte que hay divergencia entre nuestras opiniones doctrinales en algún momento, pero el punto común es Cristo. Aleluya. Con Él es más que suficiente. Porque la doctrina no es la que te da la salvación, ni mucho menos la opinión. La salvación te la da Cristo. Aleluya. Entonces, Jesús mismo lo dijo: el reino de las tinieblas no está dividido. Y es por eso que la Biblia enseña que llega un momento que tus enemigos se van a multiplicar contra ti. Bueno, hello. No pues yo voy a imitar a la otra gente. Hello. Hey, ¿alguien me está oyendo? Ah, no, está bien, Miguel está bien en la voz. Yo pensé que no me estaban oyendo. Va a llegar el momento. ¿Por qué? Porque si de verdad tú estás haciendo lo correcto y te has puesto para el lado de Dios, los demonios tienen que revolcarse. Los demonios tienen que decir: ah, mira, maestro, lo que está haciendo, tú vas a ver, todo el país, simplemente Él va a multiplicar su fuerza, porque simplemente es la manera que puede vencerte. Es la manera más efectiva de venir contra Él. Un clásico de esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ana, busca ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Si puede. Bueno, nada, no lo busque, tranquila. Donde dice que todos los del monte de Seir, que los hijos de Amón, los amonitas, no Jamón, Amón, y los de Moab, los moabitas, se unieron para venir contra Josafat. Ya, tranquila, ya pasé. Se unieron para venir contra Josafat. Y Josafat era un rey prominente. Era un rey que puso en alto el nombre de Jesucristo. De Dios. Cristo no había venido cuando él. Era un Dios que hacía todo conforme a lo que a Dios le agradaba. Eliminó el culto a Baal. Hizo muchas cosas. No fue mejor que acá, no fue mejor que Joab, pero sí fue alguien que glorificó a Dios. ¿Y qué hizo el enemigo? Él está glorificando a Dios. Vamos a unirnos. ¿Quiénes se unieron? Todos los del monte de Seir, todos los del monte de Moab, todos los de Amón se unieron, los hijos de Amón. Y note bien que esa gente que se unieron contra Josafat siempre estaban en contienda entre ellos. Siempre tenían problemas entre ellos. Cada nación de esa adoraba a un Dios con minúscula, diferente. Tenían diferentes razas. Hablaban diferentes idiomas. Pero ellos eran enemigos entre sí, pero a la vez todos eran enemigos de Josafat, que era el único que marcaba la diferencia en aquella época, porque adoraba a un Dios muy diferente al de ellos, porque era el único Dios verdadero. Contra lo que es verdadero, siempre el enemigo se va a cuidar. La palabra de Dios dice que Satanás es ¿qué? Padre de mentira. Entonces, ¿por qué le hace tanto caso a un mentiroso?
Así es. Bien. El gozo. Él usa lengua, usa médicos. Me contaba Ernesto el otro día que un hijo que tiene, que el médico le dijo, ese se va a morir ahora mismo, que tiene el corazón a la derecha. El muchacho tiene 56 años. Y Ernesto, ¿qué hizo? Lo agarró por el cuello y por poco la boca. ¿Cómo tú vas a decirle eso a un hijo tuyo? ¿Cómo fue? Bueno, lo agarró por el cuello con las manoplas que tenía Ernesto y por poco ahoga el médico ahí frente a la consulta. Ahora nosotros hacemos eso, pero no con las manos, lo hacemos, mira, con la lengua, cancelando toda palabra de maldición, cancelando todo lo que está levantado en nuestra nuestra. Aleluya. La iglesia tiene que aprender a unirse para batallar contra el enemigo. ¿Qué hacemos los evangélicos? Los evangélicos son... ¿Qué hacemos? Ay, ¿tú hablas en lengua? Sí, yo hablo en lengua. Ah, no, yo no hablo en lengua. Enemigo. Chuma, chuma, chuma. Ay, ¿tú crees en el maquillaje? Ah, no, yo no creo en el maquillaje. Somos enemigos. No me hables. Ay, que tú te vistes de esta manera, que tú te vistes con corbata y yo no, y yo no me he visto con corbata. Enemigo. Ay, que tú no crees en la salvación de esta manera y yo creo en esto. Enemigo, ni me hables. Y ahí se está dando el banquete del diablo. La iglesia está dividida. Porque creemos que la iglesia es un grupito aquí, otro allá y otro allá. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo diseminado por todo el universo, por toda la tierra, por todo el mundo. Como lo decía ahorita, que el punto común sea ¿quién? Cristo. Porque sobre esa roca estamos plantados. Sobre que Cristo es el Hijo de Dios, el planteamiento de Pedro. Todo lo demás es irrelevante. Sí, de que te va a servir para el galardón, pero no te va a interferir en la salvación. Amén. Porque podrás ser el teólogo más grande que haya sobre la tierra. Pero si no tienes la presencia del Espíritu Santo, no tienes nada. Te lo digo así. Y ha visto, mira, el siglo XX entero, las iglesias se la pasaron fajadas simplemente por una bobería. Que si danzar es malo, que si danzar no es de Dios. Oye, si tú lo estás haciendo para Dios, es de Dios. Y todo lo que tú hagas es en el espíritu, porque tú eres un espíritu ocupando un cuerpo. Porque te decía que para danzar había que decirlo así. Yo me acuerdo que había uno allá, no voy a mencionar nombre, en la iglesia que estaba, él empezaba así, empezaba la alabanza. ¿Sabes? Y fue así. Y después, de ahí le bajaba ya él. Y después tumbaba a todos los niños que estaban al lado. Y él no estaba danzando en el espíritu. Pero tú y mirabas para afuera y lo que hacía en la calle era terrible. Entonces yo me ponía tú de, ¿será un espíritu bueno o un espíritu malo? Porque tú lo mismo ves danzando. Bueno, ¿te acuerdas, Bárbara? Fue que yo traté de sacar la primera vez que entré a la iglesia. La primera vez que yo entré a la iglesia pentecostal, saqué un endemoniado. No quiero reírme. Saqué un endemoniado, liberé un endemoniado. El hombre empezó, y hablando una lengua y todo el mundo se tiró de rodillas. Y las mujeres llorando. Y el pastor adelante, que era de Camagüey, bien, así orando y reprendiendo. Y aquel demonio, y yo llegué, y dice un viejito que había llegado hace años, pero ese viejito no era muy espiritual. Me dijo, ese es lo que es un descarado. Disculpe, yo esa palabra no me gusta decir a nadie, pero estoy transcribiendo literalmente lo que me dijo. Y llegué ahí y le dije, oye, salte de aquí. Dije, pero yo soy Satanás. Le dije, ¿qué es Satanás? Y yo, te vas de aquí. Dije, entonces, ¿quién es Satanás? Tú o yo. ¿Te acuerdas? Pablo estaba ahí. Dije, ¿quién es Satanás? Tú o yo. Dije, Satanás eres tú, pero tienes que ir.
que se cayó la boca. Todo el mundo le coge miedo. Entonces después llega el pastor y me dice, hay cosas que tú no entiendes. Pero nadie se atrevía. Increíble. Pero lo que yo entiendo ahora es que como Satanás va a interrumpir un culto de Dios y va a estar hablando y la gente de rodillas. Mira, si le doy un pecotazo que te va a ir con Satanás y todo el mundo dice igual. Sí mismo es. Que no llegué a hacerlo porque no me dieron tiempo. Pero yo venía crudo con 2 cigarros en el bolsillo. Ay, yo no traía esto programado, pero bueno. Autoridad. Oye, qué autoridad había. Qué autoridad. Sí mismo es. Los evangélicos se han inventado muchas cosas. El siglo XX entero, Marianela, discutiendo quién habla de esto, quién habla de otro. La 88.3 pelea con 87.7. Si una pone un comercial por allá mismo, lo pone la otra por aquí. Si uno pone una canción por ahí, lo pone lo mismo por aquí. Entonces, los evangélicos, ay, los bautistas, los bautistas le tiran a los pentecostales. Los pentecostales le tiran a los presbiterianos le tiran a los reformados le tiran a los apostólicos, y los apostólicos no sé a quién le tiran, pero a alguien le tiran también, a los romanos, a los católicos. Entonces, mira, tenemos una sola fe, una misma fe, tenemos un solo bautismo, tenemos un solo Señor, tenemos al mismo Espíritu Santo, como lo dice la palabra de Dios. Somos hermanos en Cristo. Sí. Y gústate o no te guste, por muy gordo que te caiga tu hermanito, va a vivir contigo en la eternidad. Adáptate desde aquí, te lo aconsejo. Porque si no te adaptas, entonces te vamos a tener que reservar una habitacioncita allá abajo. Y de repente David se percató que hubo una multiplicación del enemigo en contra de él. Se percató. David se dio cuenta enseguida. Porque muchas veces, te voy a decir esto, vemos los rumores, vemos la noticia y creemos que no es con nosotros. Que no tiene nada que ver con nosotros. Como el cuento del gallego que montó el expressway al revés. Montó el expressway al revés. Y oí la noticia de radio, atención, se montó un loco al revés en el 826, tengan cuidado, un loco, son miles los que se montaron en contra. Mira para eso, cuando yo miro para adelante, que yo no vi el carro que venía adelante, uno solo, son miles los que vienen. Creemos que todo viene por lo otro, que todo es, que es el diablo, y le echamos la culpa a todos. Cristianos negligentes, porque cuando tú ves que el río está sonando es porque piedras trae y tienes que prepararte. Y hay cristianos tan negligentes que comienzan a orar cuando viene la prueba. Cuando viene la prueba estás en medio del combate, tú tenías que haberte preparado antes. Por eso Pablo decía, estaba en Efesios 6, que debemos prepararnos para el día malo. El día malo va a venir, quiera o no quiera, la prueba va a venir, porque eso es gaje del oficio de un cristiano. Es en medio de las pruebas donde tú vas a reforzar tu carácter, donde tu fe va a crecer, donde tu dependencia a Dios va a crecer y donde vas a demostrar de verdad en el clase de Dios tan grande que has creído. Entonces David se percata enseguida de que hubo una multiplicación del enemigo, porque el enemigo se vino, porque el enemigo se unió para venir en su contra. ¿Y cómo usted cree que David se dio cuenta de que el enemigo se había unido contra él? Porque cuando aquello no había Facebook, no había Twitter, Instagram, no había noticiero, no había medios de información. ¿Cómo David se percató? Porque el rumor de sus ataques se multiplicó. ¿Qué cosa es rumor?
hablar. Hablar. Porque el enemigo usa la lengua. ¿Qué usa el enemigo? La lengua. ¿Qué usó Goliat durante 40 días y 40 noches? La lengua. 40 días y 40 noches un hombre tan grande y no atacó nunca. ¿Por qué no atacaba? Porque era la palabra que estaba maldiciendo Israel. Tenía a todo el mundo atemorizado. Hay quien dice, lo que no me entra por aquí, no me entra por aquí, para comer. Pero yo te digo, que lo que te entra por aquí, te llega aquí y te atemoriza. Un pueblo de Israel tan poderoso, con un Dios tan poderoso, y no se enfrentaba a los filisteos. ¿Qué hacía todos los días por la mañana? No, viene ahora el turno de la mañana de Goliat. Vamos a ponernos en fila para oírlo. ¿Quién sale y pelea conmigo? Que pelee. Por la tarde ya era el turno de Goliat. Vamos a jugar un poquito de dominó después de Goliat. Después era Goliat el que marcaba la pauta en ese momento. Hasta que llegó un chiquitico, peste oveja, que no conocía. Y no le llamó ni Goliat, ni le llamó guerrero, ni le llamó gigante, le llamó incircunciso. Hay una versión cubana que dice bola de grasa. No sé quién tiene. ¿Tú tienes la versión en YouTube? Pues tú me estás hablando de una versión anoche que no entiendo. Bola de grasa. ¿Qué hizo? David minimizó con sus palabras el tamaño de gigante. Ahora, ¿por qué el enemigo usa la lengua? ¿Dónde tienen las serpientes veneno? En la lengua. La lengua. La saca de los dientes y la tira. No mire para nadie ahora. Vamos a hacer que... Yo le he dicho muchas veces, usted no ve el lagartijo ese, un lagarto de ese tamaño, pero está por aquí y tú estás por allá. El bichito está por allá inofensivo. Wow, qué buen día, mira esto, tratando de cazar una hormiga. Pero después te sale una lengua que tú no sabes de dónde sale y de por la espalda y le enrolla y tú dices, ¿de dónde salió esto? Y hay veces que esos lagartos tienen la lengua 3 veces más larga que él. Y hay gente que yo no sé dónde pone la lengua. Parece que la tienen enrollada, que cuando empiezan a hablar, dicen, ay, qué lengua más piperina. Te matan la persona tuya. Hasta el punto que llega a un lugar y dice, escóndete que viene el fulano. Entonces te matan pero te dejan vivo, que es peor. Entonces, el enemigo comenzó un ataque verbal y le comenzó a decir, tu Dios no está contigo. Te vamos a derrotar. ¿No lo crees que lo dijo así? Salmo 3, del 1 al 2. Oh Jehová, se han multiplicado. ¿Cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Se multiplicaron quién? Los enemigos. ¿Contra quién? Contra David. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, ¿qué cosa es? Verbo, palabra. Muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. ¿Qué le estaban diciendo? Tú estás derrotado, no hay salvación para ti, tú estás perseguido, estás en una cueva. Se ha levantado Absalón contra un ejército tremendo contra ti. La gente que está contigo no está suficientemente armado. Tú estás desproveído, destruido. Entonces, David lo estaba diciendo ahí. Hoy yo he venido a decirte que cada vez que el enemigo usa palabras negativas en contra tuya, si tú le crees a Dios, Dios se va a levantar a favor tuyo y en contra del enemigo y va a tener que seguir huyendo, va a tener que retroceder. Si por un camino te atacare el enemigo, pero Dios está de tu parte, por 7 saldrá.
huyendo. Aleluya, aplaude fuerte. Y de pronto el diablo comienza a rentar lengua. Y de pronto el diablo comienza a destruir tu imagen. El enemigo es un mentiroso. Y comienza a usar gente. Mira, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es una mentira? Una mentira es lo opuesto a la verdad. Lo contrario a la verdad. Lo único que yo sé es que el Cristo, el Dios que yo he creído, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único que tiene la verdad es Dios. Quien tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. No le tengo que hacer caso a la mentira del enemigo. ¿A quién tú le crees, man? Al médico que llega y te dice: no, lo que te quedan son 6 meses de vida. Mira, doctora, que le va a quedar no 6 meses de vida, 24 horas de vida. Se me sigue diciendo eso, hace tú, porque te voy a agarrar por el cuello como hizo Neto. Esto es metafóricamente hablando. No le creas. Hay médicos que le han dicho a un paciente que le quedan 6 meses de vida. Y el paciente ya a los 23 años después se entera de que el médico murió. Porque Dios es el último, el que tiene la última palabra. Va a creerle a un tipo de eso que hoy te dicen: un medicamento es bueno, este medicamento que te sana, que te da. Al año que viene, vamos a demandar, los abogados, vamos a demandar. Este medicamento lo que hace es matar y ha matado a tanta gente. Y llama al 1-800. Entonces, los nutricionistas. Oye, hasta hace poco nos tenían a nosotros comiendo huevos temblando. Como nos gustan los huevos. Temblando. Comí un huevo, no uno solo. Mi esposa, fríame 2, uno solo. Y la doctora: oye, cómanse uno solo si van a comerse. Oye, ahora dice que el huevo no hace daño, que no tiene colesterol, nada. Que es el mejor alimento que hay. Hasta hace poco, los batidos verdes. Ahí anunciando por Facebook la gente y los otros batidos verdes. Y la gente, ¿cómo es el aparativo que compramos nosotros? No, la que va con hoy compramos uno, un tipo, otro, y aquello, y lo otro. Mi esposo me dijo una noche, me fue a decir: ven acá, y me dijo: ¡eh! Le parece un chivo, parecía. Desde que no vas a poder comer más batidos verdes de eso, porque. Que ahora dicen que hace daño. Ahora dicen que mata la flora intestinal. Que crecen las bacterias negativas, porque es como un purgante, que lo toman una sola vez al día, una sola vez a la semana. ¿A quién le vamos a hacer caso? Hazle caso a Dios. Hazle caso al Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener una relación con Él. Hasta nutricionista me he metido hoy aquí. Por lo tanto, el enemigo te dice que no hay para ti salvación, no hay para ti solución. Ya tienes enfermedad. Voy a ir preparando el discursito para Satanás, preparando el discursito para ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Y el epíteto para hablar sobre fulano. Cuando se muere la gente, el mundo es bueno. Yo no sé si es que tiene miedo que le salga por la noche o algo de eso, pero todo el mundo habla ahí. Pero cuando te ven vivo y te ven progresando, mira, los amigos tuyos te van a querer más cuando tú estás en una situación de tristeza que cuando estás en victoria. Porque cuando estás en victoria y en progreso, se levanta la envidia y salen las lenguas, se levantan contra ti, contra David. Hasta su propio hijo se levantó cuando estaba en el trono. Pero mira, el escenario perfecto donde Dios va a hacer un milagro
es cuando dicen ya no hay solución. Amén. Ahí es donde dice Dios, no hay solución. Ahora yo le voy a callar la boca a todo el mundo. Porque para mí nada es imposible. Entonces, si confías en Dios, para Dios siempre hay solución. Y entre más difícil sea la cosa, más fácil es para Él hacerla. Porque ya el matrimonio ya Él está durmiendo en una cama, yo en la otra, y ya esto, lo otro, hay tantas situaciones. Es cuando más fácil Dios mete su mano y restaura y comienza a hacer las cosas de nuevo. Porque a lo mejor habían cosas que se habían enfriado y debido a esa crisis nos recordamos y valoramos, porque nadie sabe lo que tiene hasta que. Por eso es que a veces cuando la cosa se pone más difícil es cuando más rápido Dios obra. Por eso allá los pescadores decían, bueno, a río revuelto, ganancia para nosotros. No agarra lucha tanta a las mentiras que viene el diablo, a todos los rumores. Ay, mira, que te va a pasar esto, te va a pasar. Hay gente que tiene un dolorcito por aquí. Y digo, me preocupa ya. Entonces empieza a averiguar por YouTube a qué cosa es un dolorcito ahí. Entonces YouTube aparece el otro, bueno, que allá, por ahí para allá. Entonces cuando vas al médico, ¿tú sabes qué fue? Que te picó una hormiga. Pero ya tu mente ya te vio ya preparando el testamento, ya te vio preparando, planificando para la derrota, cuando en realidad tenemos que planificarnos. Aquí en el año 2000, ¿qué decían? Ya a las 12 de la noche se va a acabar ¿qué? Todo, las computadoras no van a saber reiniciarse, no van a saber pasar. Y ya esperaban, habían pastores que decían, el apocalipsis ya llegó. ¿Y qué pasó? A las 12 de la noche no pasó nada. Gente comprando tuna, como si fuera un huracán lo que iba a pasar, comprando latas en conserva, ¿no? Por los mercados no van a abrir, cajas de agua, y el enemigo se aprovecha de eso. Y también los que venden, Hondipo cuando hay huracán, yo no sé qué parte, qué convenio tiene Hondipo y Walmart con el parte del metodológico. Bueno, gracias a Dios que no viene para él. Es mejor precaver que no tener que lamentar. Cuando el enemigo te ve y comienza a hablar mal de ti y comienza a decirte qué difícil está la cosa, es porque ve que en el mundo espiritual Dios está haciendo otra cosa. ¿Y tú sabes por qué Dios lo permite? Para que tú sigas enfocado en el mundo espiritual. Porque la Biblia nos dice que nosotros los creyentes tenemos que andar ¿por qué? Por vista. Por fe. Y la fe no es lo que tú ves, la fe es lo que tú crees. Así es. Entonces tus ojos están viendo la cosa difícil. Tus ojos están viendo que Dios te dijo y te profetizó, te voy a prosperar. Y al siguiente día te buscaron del trabajo. Entonces si tú dices, ay, pero ya, mira para eso, fue mentira lo que me dijo. Te pierde la bendición. Cuando te sacaron del trabajo el otro día, tú tienes que decir, Dios me está quitando algo para que yo abra mi mano para recibir lo nuevo. Algo nuevo tiene Dios para mi vida. Algo nuevo viene en camino. Entonces, si tú comienzas a decir, mira, para eso, Dios dijo que me va a prosperar, y esto, y yo que diezmo, y yo que ofrendo, y yo que voy a la iglesia 8 días a la semana, y yo que aquello, y lo que otro, te empiezas a murmurar. Por eso la Biblia dice que no murmures en medio de la prueba, que comiences a hablar lo que Dios te prometió, porque Dios lo prometió, Dios lo cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo y tú lo crees, Dios lo hace. Pero ¿qué es lo que quiere el diablo? Que te desenfoque. Ponete, mira, tú vas camino a la victoria. ¿Qué tú crees? ¿Que tú vas a tener tropiezo? Si de verdad estás por el camino de Dios, vas a tener tropiezo. Porque el enemigo se te va a cruzar. Vas a ir en contra del enemigo. Pero si no tienes tropiezo, es porque el enemigo va a tu lado. Sigue caminando, bobito, no importa. Y cuando llegue vas a tener que volver a virar. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
estamos nada más viendo lo que vemos. Ay, no, ya yo veo que la crisis económica de este país está así. A ti no te interesa la crisis económica de este país. Si nosotros somos de un reino diferente, de reino celestial, nuestro rey está en el trono y nadie lo va a quitar. No tiene que postularse cada 4 años diciendo mentiras y tirándose unos a los otros y la chumería que forman. Nuestro Dios es inconmovible, inamovible. Nadie lo puede mover de ahí. Ese es nuestro Dios. Porque mira, el enemigo sabe que la única manera que tú vas a trasladar lo que Dios tiene en el mundo espiritual al mundo físico es mediante la fe. Es mediante la fe, no hay otra. Alguien dice, la fe, mira, la mano de Dios no lo mueve la lástima. Porque si no en África no hubieran pobres. La mano de Dios no lo mueve el orgullo, ni lo mueve el que tú sabes, ni que tú puedes, ni la confesión positiva. Porque hemos creído, voy a profetizar, este carro es mío, va a ser mío, no trabajes, no luches para que tú veas, a ver si lo va a ser tuyo. No sé que Dios haga un milagro, pero el milagro no se va a resolver por confesar, el milagro se va a hacer por creer. La fe es lo que hace que se mueva la mano de Dios. Es la fe. Pero la fe, ¿tú crees que es así, facilito? ¿Verdad? No. La fe desarrollarla es difícil. ¿Cómo tú desarrollas la fe? En medio de situaciones adversas. ¿Cómo tú vas a lograr una sanidad y saber que Dios sana si nunca estuviste enfermo? ¿Cómo tú vas a saber que Dios es Jehová Jireh, Dios que suple, si nunca tienes necesidad? El enemigo podrá poner enfermedad, pero el reino de los cielos te lo quita. ¿Cómo te lo quita? Mediante a la moneda que se llama fe. Todo reino tiene una moneda. El reino de los cielos establecido en la tierra se llama fe. Ah, pastor, ¿y cómo puedo conseguir moneda de esas? Oye, lee la palabra de Dios. Dice que la fe es por el qué, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sí, yo sé que escuchar una predicación por YouTube, por internet está bien. Te puede ayudar o te puede embarcar. Una de las dos cosas. Pero la palabra de Dios, un devocional diario a través del Espíritu Santo, tiene que ser demasiado duro para que empiece a leer los salmos y no se quebrante tu corazón y salgan lágrimas por tu mejilla. Si no lo estás leyendo religiosamente. Lee la palabra de Dios. Haz de ella una rutina, un devocional diario. Acompáñalo con oración. Pero no esas oraciones es pedir nada más. Dame, ayúdame, bendíceme. No sé que no vea, pero no. Mira, la oración de adorar a Dios. Que use los parámetros del Padre nuestro. Que glorifique a Dios que está. Mira, Dios, yo lo decía en una página social, Dios no habita en el universo. Porque si Dios habitara en el universo, hubiera algo más grande que Dios, que es el universo. El universo habita dentro de Dios, el Padre. Mira qué Dios tan grande tú tienes. Qué Dios tan poderoso tú tienes. ¿Por qué te atemorizas cuando el enemigo se levanta en contra tuya? Cuando las lenguas se levantan en contra tuya. Mira, cuando el enemigo se levanta en contra tuya, es porque algo bueno viene. Ese es el detector. Si tú ves, yo le digo a mi esposa, ¿qué pasó? Esto. Algo trae Dios para nosotros. ¿Es así o no es así? Y mi esposa es una mujer de fe. Se lo digo así. Pero es mujer. Y las mujeres son más débiles. Lloran por cualquier cosa. Una vez estábamos en una situación ahí que parecía, bueno, aquella fue una racha tremenda. Pasó el huracán no sé qué, después vino el huracán no sé cuánto, y después fueron como 7 huracanes en uno de los 5 o 6. Y ya ella no aguantaba más. Digo, pero ahora, vamos a cantar alabanza a Dios. Alabanza, alabanza,
vamos a cantar alabanza a Dios. Y yo empecé a cantar un coro a Dios. Comencé a cantar una alabanza a Dios. Pero cuando abro mis ojos, la veo a ellos cantando también. Y la veo con las manos levantadas. Y la veo adorando. Y allí se formó un coro. Y a mí me parece que nos rodearon de ángeles allí. Porque parecía... y una vez canté en el baño y se fue hasta el agua. La pastora y yo cantando ahí, parecía, mira, ángeles. Esa es la oración, esa es la mejor oración. Agustín de Hipona decía, adorar a Dios es orar 2 veces. Pero esa adoración que sale en los momentos más tristes, en los momentos más duros, en los momentos cuando tú ves que el cielo está de bronce, que miras al lado y no tienes quien te ayude, que buscas en el hombre y no encuentras quien te ayude, que llamas al banco y no hay quien te ayude. Es que Dios te está diciendo, mira arriba, papito, mira arriba, hija mía, mira arriba, porque tu socorro va a venir de mí, no va a venir del lado, no va a venir de abajo, no va a venir del norte ni del sur, tu socorro viene de arriba. ¿Cuánto Dios le está ministrando en este día? ¿Y qué le diga algo? Al siguiente día la solución estaba. La solución estaba. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Atemorizarte. Que tú te... Bueno, mira, Job, ¿qué le pasó? A Job, Satanás le quitó todo, pero no le pudo quitar la fe. Porque Job seguía viendo en el mundo espiritual lo que Dios iba a hacer. Note bien, si Job estaba mirando en el mundo espiritual, que vio hasta el Hijo de Dios resucitado. Yo sé que mi Redentor vive y al final se va a levantar sobre el polvo. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Él dijo, no me puede redimir el familiar más cercano, porque no quiso. El familiar más cercano de Job, tú sabes que cuando una gente caía en desgracia, el familiar más cercano venía y compraba, y te daba, y te ayudaba. Dice, no me puede ayudar el familiar más cercano. No tengo redención, no tengo quien me redima. Pero dice, pero yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. ¿Quién es tu Redentor? Se llama Jesucristo, se llama Jesucristo, se llama Jesucristo. Que se levantó de la muerte, que se levantó del polvo y está triunfante, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti, intercediendo por mí y intercediendo por los nuestros. Aleluya, aleluya. El enemigo estaba usando lengua para ver en contra de David. Mira, ¿cuántos saben que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne? Amén. Pero sin embargo el enemigo usa sangre y carne, usa lenguas, usa gente. Pero ¿a quién tú le vas a hacer la guerra? A la gente. Tienes que hacerle la guerra al diablo colorado y a los demonios cabezones que están escondidos detrás. Mira, un ejemplo rápido, disculpa, esto le lo traigo con... No, párate, pastor. Bueno, tú no, porque no van a hacer que pongamos disciplina, no me Aquí está ella parada, párate de frente. Rápido, no importa si se para. Está aquí, no me... ahora yo soy el diablo colorado, el demonio. ¿Sabe lo que dice ella de ti? Ven acá, ayúdame rápido. Así me digo, ay Dios. Y Marlene lo que dijo es, ay, la ropa no aumenta, la vi menos ajustadita. Ahora tú no dices lo ajustada, tú dices que ella dijo que estaba gorda. Dale. Golpéala. ¿Por qué tú me dijiste eso? ¿Por qué tú me dijiste eso de mí? Ahora que tú haces, ¿yo qué? Escúchale, dale. Yo sé que tú no hablas casi. ¿Yo qué? Que estaba gorda. Y se va. Y el diablo, dale. Yo no voy a esta, dale. Y el diablo está abusándose. Ahora, ¿quién tú tienes que hacerle la guerra? Un momento, no, mira, yo no dije eso. El diablo te perdón.
Diablo, ¿dónde tú estás? Sal de ahí, vete en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús. No vas a fumar murmuración, no vas a romper nuestra relación. No, Mita, yo te amo. El diablo no va a poder romperla. Aleluya. Y si dije que la ropa te había quedado un poquito apretada, perdóname, porque el diablo dijo eso. Ama al instrumento, ama a la gente. Eso derrota al diablo. Cuando el diablo viene a manera, porque fulana viene de ti, y aquella y la otra, y mira, y dijo que tú, que no puedes. Ah, está bien, si fulana esto, aquello, lo otro. Porque son amigas, entonces cuando salen los secretos que se hablaron entre ellos, que no debería haber salido, cuando salen los trapitos al sol, y se desprestigian entre los dos, y levantan un fuego. Y el diablo gozándose. Eso es lo que yo quiero. Mira cómo la tengo. No sean bobos. Disculpa que le digo esto. Luchen contra el enemigo espiritual, que es la raíz, que es la fuente. Vayan a ese que está formando el problema. A la gatica María Ramos que tira la piedra. Hace tiempo yo nunca vi entre Fanny. Son cosas que me vienen. Estoy enterado. Entonces, sin embargo, el enemigo te arma la guerra. ¿Cuántos quieren ya que acabemos un mensaje hoy? ¿Cuántos quieren que terminemos? No. ¿Cuántos quieren que sigamos? ¿Cuántos me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 50. No, faltan ya 15 minutos, vamos a terminar antes. Yo dije que iba a disparar y me iba a mandar a correr. ¿Alguien está entendiendo lo que estaba hablando? Sabe que lo que va a derrotar al enemigo es la confesión positiva. Porque hay quien dice, no, yo reprendo eso, yo no acepto eso, yo no lo acepto. No. Tú tienes que aceptar la realidad existente. Tú no puedes negar lo objetivo. Que te diga, Venancio tiene la cara tiznada, sucia. No, yo reprendo eso, yo no tengo la cara tiznada. ¿Tienes la cara tiznada? Disculpa que no, por ejemplo. Llegó el bill. No, yo reprendo ese bill. Señor, la suma que hay ahí, llévala de 5,000 pesos a 50 pesos nada más. A 50 pesos. A 50 pesos nada más. Mira a ver si cambió. No va a cambiar. Como yo lo digo siempre, en Whopper Junior de 3 capas. Señor, reprende esta caloría. La caloría va para adentro con Whopper Junior y todo el mundo. Y al otro día, si no corres 100 kilómetros. Tú no puedes negar la realidad objetiva. Está ahí. Pero tú lo que tienes que pasarla por el filtro de la fe y no del temor. Es verdad que el médico dijo eso. Está bien, no hay problema. Pero no hay mejor médico y sanador que mi Dios. A ese que yo confío. A ese que yo adoro. A ese que yo voy a su casa a rendirle culto, a ese que yo diezmo, a ese que yo ofrendo, ese me va a dar la solución. No temorizarte. Ay, me dijo, no, que mira, que lo otro que dice el médico, y ese médico tiene no sé cuántos años de experiencia. No hay más experiencia que Dios. Créale a Dios, por difícil que sean las circunstancias, por difícil que sean las tormentas. Cuando Pedro le dijo, Señor, voy a ir, si eres tú, mándame a que yo vaya. Fíjate que Pedro no quería lanzarse sin que Cristo lo mandara. Manda que yo camine. Y Cristo, ven, Pedro. ¿Quién le dio la autoridad? Cristo. ¿Por dónde tenía que caminar Pedro? Sobre la fe, sobre la palabra,
Tú tienes que caminar sobre la palabra. Esa palabra que el diablo fue derrotado cuando Cristo le expresó. Escrito está. Es que vienes aquí a comerte la merienda. Se está predicando, no es por gusto. Este es el alimento espiritual que Dios te está dando en este día para que puedas derrotar las acechanzas del enemigo allá afuera. ¿Qué hizo Pedro? Miró los vientos. Miró. Los vientos ni se ven y él miró los vientos. Miró las tormentas. Cuando comenzó a mirar, ¿qué hizo? Se hundió. Pero cuando vio que se hundió, volvió a mirar a ¿quién? A Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Lo sacó. Amén, aleluya. Mira a Cristo en todo momento. No te desenfoques. Ponte de pie si eres tan amable en este día, porque vamos a darle continuación a este mensaje. Porque es que lo mejor está por venir. Y no quiero darlo apurado, para que sepa. Sube si puede, Robertico y Rey. Bueno, voy a poner. Mira, la Biblia dice que cuando a Cristo hablaba con sus discípulos, ¿qué estaba hablando Cristo? De la realidad existente, de lo que Él iba a pasar. Pero ¿qué era lo que sabía Cristo? Que Él iba a resucitar. Entonces, cuando Cristo está hablando con sus discípulos, preparándolos, decía, el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de mucha gente. Lo van a azotar, lo van a humillar, lo van a escupir, lo van a crucificar. Pedro dijo, Señor, no permita que esto te suceda. Dice que Pedro lo llamó a un lado y atercaba contra él y decía, Señor, no deje que esto te suceda. No vayas a Jerusalén. ¿Qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino que ponen la mira en las cosas de los hombres. Cada vez que viene alguien a desanimarte, ay, pobrecita, no ayunes esos días porque te vas a morir. Apártate de mí, Satanás, porque tienes la mirada puesta en las cosas de la tierra y no la de los hombres. No hagas ese negocio, porque este negocio, mira, fulano puso una tienda así, fulano puso algo y no dio resultado. Apártate de mí, Satanás, porque yo sé quién le he creído y quién me ha mandado a hacer esto. Le digo, apártate de mí, Satanás. Enciende las luces de aquel lado y apaga. Aparte, no todas. No, enciende estas y apaga las demás. San Pedro dijo, oh, ¿por qué me dijo Satanás? Ahora para eso. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú seas un hombre de Dios, el enemigo tomó posesión de un solo sentimiento. Y buscar a Dios y servir a Dios no se trata de sentimiento. El humanismo no va con Dios. Tú tienes que creerle a Dios por encima de todas las cosas. Si a pesar de que tú no entiendes lo que te ha mandado, hazlo porque Dios sabe por qué lo hace. A ti no te toca entender, a ti te toca obedecer. ¡Aleluya! Gracias. ¿Qué te toca a ti? Obedecer. Veas o no veas. No tienes que ver. Tienes que ¿qué? Que creer. Si tú lo crees, Dios, entonces aprendimos
hoy que nosotros tenemos que pelear contra el origen, la fuente, y no contra el instrumento. Aprendimos eso. Aprendimos que hay que seguir mirando a Cristo por encima de todas las dificultades. Que cada vez que Dios te llama a hacer algo, el enemigo va a levantar sus. Se va a multiplicar contra ti. ¿Qué le pasó cuando fue Nehemías a construir la muralla? Enseguida Tobías y Sanballat y los árabes. Tobías, Sanballat y los árabes. No vas a poder levantar esa muralla. Eso no está permitido. Ven, vamos a hablar, vamos a reunirnos. Y Nehemías le dijo, dile a esta gente que yo no tengo tiempo para estar hablando, que ya yo hablé con Dios y la muralla se va a construir. Claro, el enemigo, ¿tú crees que se va a dejar penancia hacer lo que? Ay, va a poner. Y también aprendimos que la realidad no puedes omitirla porque es realidad existente. Pero lo que no tienes que creerlo, tienes que creerle a Dios. Pasarlo por el filtro de la fe. Y eso es lo que te va a dar la victoria. Porque te mantienes viendo al invisible, como lo hizo Moisés en Egipto. Dice que Moisés se mantuvo viendo al invisible. El invisible es lo que tú no ves. Aleluya. Gloria. Levanta tus manos a la iglesia. A continuación de este mensaje para el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a dar 6 principios que se pueden sacar de este Salmo 103, el Salmo 3. 6 principios. Y a lo mejor de aquí al domingo me da otro Dios. Y ya se lo voy adelantando del primero. Uno es que uses tu imaginación. Medita. Como decía David, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios es escudo alrededor de ti. Eres tu gloria, el que te levanta tu cabeza. Ay, pastor, pero estoy pasando por esta prueba. Ay, pastor, pero estoy pasando por este problema. Ay, pastor, pero tú no sabes lo que yo estoy pasando. Dios es escudo alrededor de ti. Él es tu escudo. Él es el que levanta tu cabeza. Por eso dice en el Salmo 24: alzad con fuerza vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Tú eres la puerta. Tú eres la puerta. Porque las puertas no tienen cabeza.